el abogado Eduardo Brandweich, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Ezequiel y Beto Bucé, que te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Ezequiel, Beto, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no hablamos contigo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Beto? Bien, gracias. Bueno, vos sos abogado, pero fundamentalmente te dedicás o tenés una parte importante de tu estudio jurídico dedicada a temas previsionales. Hoy te convocamos por eso, para saber qué mirada tenés sobre esta reforma en los saberes de los jubilados. ¿Lo has visto? ¿Lo has pensado? ¿Tenés alguna mirada en particular? Bueno, esto es lo que se intenta es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, y el objetivo que persigue es precisamente determinar una fórmula, establecer predeterminadamente la forma en que se va a dar movilidad o se van a ajustar las jubilaciones y las pensiones. Este proyecto tiene dos características, dos variables que van a componer la fórmula. Por un lado, la recaudación impositiva que tenga el Estado, y por el otro lado, la evolución de los salarios. ¿Sí? Son los dos componentes que tienen en cuenta. Recordemos que esto es un proyecto, para dejarlo bien en claro. La recaudación, una de las variables es precisamente estar de acuerdo a la recaudación. ¿Para qué? Para tener la sustentabilidad, digamos, del sistema fiscal del Estado. Bueno, vos sabés que ahora se está usando mucho el eufemismo de la palabra sustentabilidad. Por lo menos todos los especialistas que yo escucho a través de la televisión y con los que uno tiene oportunidad de informarse o de leer, la recaudación no está pasando por su mejor momento. La pandemia seguramente también va a influir en el tema de la recaudación. No pareciera en principio que la recaudación fuera uno de los ítems que ayudara a los jubilados, como tampoco parece el tema del aumento salarial. Los aumentos salariales que se están presentando ahora en este momento son bastante tibios, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, el aspecto inflacionario, que es lo que nos preocupa a todos, no está tenido en cuenta en esta fórmula. Ese es el tema, o la inflación por allí está tímidamente tenida en cuenta en cuanto a la evolución de los salarios. ¿Por qué? Porque el condimento de los salarios pasa a ser que la movilidad jubilatoria acompaña a los trabajadores activos, ¿sí? Porque tiene un componente de actualización de los activos a través de la paritaria, bueno, que en la paritaria se contempla en parte la inflación que vos estás refiriendo. Pero lógicamente la debilidad de la fórmula que se pretende establecer es la inflación. Esto es el punto central donde se va a establecer la discusión, y bueno, y donde en un país, vamos a ser claros, que hace entre 5 y 7 años venimos con una inflación sumamente alta, y los salarios de los activos van por detrás de esa inflación. Ni hablar lo que va a ser la fórmula cuando la movilidad vaya por atrás del salario. Esto es, seamos claros que, por lo menos, para dejar en claro, de sancionarse como ley este proyecto, claramente ya el año que viene los jubilados van a perder. Esto no hay ningún tipo de duda, porque las consultoras privadas están pronosticando una inflación hacia el año que viene entre un 45 y un 50%. ¿Sí? El presupuesto, que creo que se debate hoy en el Congreso, a ver si se aprueba, ya tiene un 29% presupuestado de inflación. Va a decir que sí, lamentablemente, si se pretende hacer una norma, establecer una norma de movilidad solamente contemplando estas dos variables, bueno, creo que por largo tiempo los jubilados van a estar complicados. Esto es clarísimo. Eduardo, vos todos los días seguramente todos los días tenés la oportunidad de hablar con algún jubilado. ¿Tienen idea de lo que está pasando? ¿Están molestos por la situación? ¿Se advierte esa molestia? A ver, sí, pero no, lógicamente que no es de ahora, esto viene ya hace bastante tiempo. Recordemos que, para plantear las cosas en su lugar, el antecedente de esta norma de movilidad es muy parecida a la ley 26417, que es la que rigió entre el 2008 y 2017. Esa norma regía la movilidad jubilatoria, que contemplaba básicamente estos dos elementos. Luego, posteriormente, recordemos que se cambia, Macri en el 2017 dicta una nueva, el Congreso dicta una nueva norma
que fue la suspendida en diciembre del año pasado, y desde diciembre para esta fecha fue por decreto, ¿sí? No voy a decir nada nuevo, ya hace muchísimo tiempo que la variable de la reducción del déficit fiscal pasa por los jubilados. Esto es clarísimo. Claro, porque los jubilados representan 2/3 partes precisamente del gasto del Estado en el déficit fiscal. Entonces, bueno, se toma esta medida porque tiene mucha importancia tanto el IFE como la asignación universal por hijo, todo lo que es ayuda social tiene mucha importancia en el déficit fiscal. Ahora, yo decía hoy temprano, a la mañana, tal vez si esta medida se hubiera tomado como coronación de un proyecto de bajas sustentables en distintos estamentos de los estados, nacional, provincial y municipal, recortes en los sueldos de funcionarios, de políticos, de jueces, de legislaturas, de gastos superfluos que tiene el Estado, tal vez el jubilado lo hubiera tomado como una contribución natural a la situación general del país. Pero que sean ellos los primeros en tener que salir a sufragar el déficit, parece realmente que no corresponde. No, realmente ese es un espanto, y por otro lado, seamos claros, se intenta dar al Fondo Monetario Internacional una señal de que el tema está controlado, de que se acomodan los números respecto del presupuesto, con lo cual, bueno, lógicamente se debe haber este tipo de señales, digamos, ya hablando desde el punto de vista político, hacia los jubilados, hacia la sociedad, hacia los trabajadores en general, hacia los propietarios de empresas, desde el punto de vista público y político, señales claras de reducción también del déficit. Esto es central, pero parece que este tema prácticamente no se habla. Yo creo que... Una cosa, Eduardo, ¿esto puede generar una catarata de juicios? Puede generar, tenemos que ver hacia el año que viene. Acá hay un tema más finito, que es el elemento de la evolución de los salarios, Beto, que hay que considerarse. ¿Por qué? Porque la evolución de los salarios tiene un elemento que se llama RIPTE. RIPTE es un índice establecido y generado para la aplicación. Se aplicó en la reparación histórica de los jubilados, el RIPTE. Y que la Corte avaló la utilización de este índice RIPTE. Con lo cual se podría entrever que podrá ser la Corte o seguirá siendo complaciente con este índice RIPTE. Ahora, veremos, lógicamente, al andar, en caso, por supuesto, de perder, cuánto van a perder los jubilados. Este es el tema central, ¿no es cierto? Y tenemos que mirar hacia dónde va el sistema jubilatorio. La última vez que conversamos, recordemos que habíamos dicho que en la agenda previsional estaba el tema de la movilidad, dar una ley, como se está tratando, y por el otro lado la reforma de fondo del sistema de la ley jubilatoria, ¿sí? Esa no se ha dejado de lado. Esa hay que mirarlo, sí, con una lupa, porque realmente ese va a ser el futuro de cómo se van a liquidar las jubilaciones, de cuál va a ser la edad jubilatoria de las personas, y entre otras cuestiones. Pero volviendo al tema que... No, vos sabés que... Sí, no, yo hoy comentaba temprano a la mañana, porque escucho algunas voces de cosas que uno va pensando y después resultan coincidentes. ¿Por qué no hay dos cajas? Por ejemplo, para las jubilaciones ordinarias, tendría que haber una caja para las personas que hicieron aportes y otra caja para las personas que se jubilaron sin tener que hacer aportes. Sí, lo que pasa es que ahí lo que se discutiría es lo que es la naturaleza jurídica de las porque ¿cuál es la cuestión? Que son jubilaciones a las que vos también te referís. Teniendo otra caja, que creo que ahí no modificaría nada de dónde sale, digamos, el fondo. Ahora, lo que discuto, o lo que siempre me opuse, es por qué aquellas personas que no tenían aporte no le dieron una prestación y no una jubilación. Y ahí está la diferencia. Por ejemplo, hay una prestación que se llama PUAN, que es una prestación universal para adultos mayores, ¿sí? Que es para aquel que no tiene ningún tipo de aportes, que tiene más de 65 años,
y que cobraría el 80% de una jubilación. Pero es una prestación, es una naturaleza jurídica totalmente distinta a una jubilación. ¿Por qué? Porque no generan pensión, porque son menores que las jubilaciones, respetando a aquellos precisamente que cobran la jubilación que tuvieron los aportes. Creo que no es una cuestión de caja. Vamos a aclararle a la gente, cuando vos decís que no registran pensión, significa que en realidad la prestación termina cuando la persona fallece. Exactamente, es correcto, es correcto. De manera que, bueno, se trataría de otra naturaleza jurídica. Pero bueno, volviendo al proyecto, y esto es un tema central, creo que es inviable, así tuviese un condimento de inflación, si no hay una recomposición de las jubilaciones. Recordemos que el 70% de los jubilados cobran la mínima, que son 18.800 pesos. Entonces, por más ajuste o por más buena que pueda llegar a ser la ley de movilidad, creo que hay un tema de base que debe ser resuelto, debe ser solucionado, porque si no el sistema no termina sirviendo. Este es el tema central y el tema de fondo que hay que discutir. Cualquier reforma que podamos hacer en la movilidad o en la ley de fondo sirve para que el sistema previsional sea sustentable y sirva. Ese es el tema y esa es la pregunta central. ¿Por qué? Porque si la movilidad se sanciona tal cual este proyecto que no va a servir, si se va hacia una reforma previsional general que no se modifica en el cálculo del haber inicial nuevamente, que realmente le sirva a la persona que aportó 30 años, bueno, estamos equivocados en el sistema. Y creo que ahí es donde hay que discutir el tema central. No decir que, porque yo no estoy de acuerdo en ir hacia una jubilación social cuando se utilizan los aportes de una persona que aportó 30 años. Eso creo que... Acá lo malo es que vamos a una sociabilización de las pérdidas. Cada vez la jubilación tiene menos significación. Tal vez el problema, uno de los problemas originarios de esta situación es la cantidad de trabajo en negro que tenemos en la República Argentina. Si la base de sustentación del sistema estuviera en el aporte de mayor cantidad de aportantes, seguramente el sistema tendría otro cariz. Sí, lo que sucede es que la realidad es otra, y lo sabemos muy bien, y hace muchísimos, más allá del COVID, ¿no es cierto? Hace muchísimo tiempo que se necesitan muchos más aportantes para poder sostener con esos aportes un jubilado. Recordemos que ANSES coparticipa de muchísimos impuestos para poder llegar a pagar las jubilaciones. Hablamos de coparticipa el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, el impuesto al tabaco, en muchísimos impuestos coparticipa ANSES para poder pagar o hacer la caja corriente para poder pagar las jubilaciones y las prestaciones, ¿no es cierto? Ahora, yo reitero, si el sistema no lo vamos a variar y la persona, el jubilado, el 70% de jubilados que tenemos están cobrando la mínima o un poquitito más de la mínima y los vamos a dejar ahí, bueno, por más movilidad que, reitero, que establezcamos, no va a servir. No, lamentablemente no va a servir. Yo creo que o se sientan bases para establecer otro tipo de sistema, no sé, será un sistema mixto entre público y privado, el que quiera optar por un sistema privado, pero este sistema evidentemente, como no anduvo el anterior sistema cuando desaparecieron las AFJP porque no se las controló, esto lo subrayo, creo que de manejar el sistema de esta forma, dejarlo de esta forma, tampoco va a servir, porque un jubilado no es un mendigo. Un jubilado no es un pobre, Eduardo, o no debería ser un pobre. Me queda una última pregunta para hacerte. ¿Por qué es necesario o por qué se hace necesario o por qué lo hacen necesario estar cambiando la fórmula del sistema previsional todos los años? El tema es cuando tenemos que volver un cachitito para atrás y para ser corto. Cuando la ley Macri impone su ley, su proyecto, que rigió desde 2017 al 2019, tenía el condimento de inflación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando acá empieza a haber inflación, empiezan a subir todas las jubilaciones cuando se tenía esa ley. Por eso Fernández la suspende en diciembre de 2019. ¿Por qué? Porque se hacen reformas en un sistema con una economía que no es estable, que estamos con mucha inflación desde hace muchísimos años.
Entonces, con lo cual, si no se puede establecer cuestiones mínimas, el precio de un paquete de fideo durante un año, ¿cómo vamos a fijar un sistema de movilidad sobre variables que no sean las correctas precisamente para ajustarle a un sector vulnerable de la sociedad? Ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Si se mete el condimento de inflación, es como vos dijiste, esto abarca las 2/3 partes del déficit y que se lleva prácticamente el 60% del presupuesto nacional. Entonces, este tipo de normas claramente lo que está diciendo que no va a ser para que los jubilados estén mejor, es para bajar el déficit. Esto no, por lo menos por 1 o 2 años, no van a ganar más, o no le van a ganar la inflación, hasta que no se frene la inflación, porque ese es el tema central de los asalariados y de los jubilados. Sí, la verdad es una vergüenza que en un país donde la canasta de alimentos está aproximadamente en 48.000 pesos, un jubilado gane solamente menos de la mitad, 18.000 pesos. Y eso no es que es una parte chiquita del universo de los jubilados. Estamos hablando, como vos lo dijiste, del 70% de todas las jubilaciones ordinarias. Eduardo, muchísimas gracias, porque nos ayudaste a entender y bueno, y a desgranar un poquito el tema. Es mucho más largo, en realidad lo vamos a tratar otro día. Cómo se siguen manejando las cajas, el tema de los bonos, de alguna forma la desfinanciación de lo que significa todo el conjunto de los saberes de los jubilados. Con todo gusto, Beto, les mando un abrazo para vos y un abrazo para Ezequiel. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan un buen día. Igualmente. Muy bien, Chao, hasta luego. Así dialogábamos con Eduardo Brandweis. Mira, Beto, justo estaban hablando de